En el cultivo de algodón bajo riego hay distintas plagas que afectan la producción anual. El ingeniero agrónomo Carlos Mitre se refiere al tema. Bueno, con respecto a lo que decimos plagas, este año la verdad, a diferencia de las campañas anteriores, Adalberto, este año ha sido demasiado tranquilo. ¿Y por qué ha sido demasiado tranquilo? Porque, bueno, las condiciones climáticas tienen mucho que ver en cuanto a la explosividad que pueda tener alguna plaga o no. Años anteriores, me acuerdo esta historia empezó del año 2015, como para hacer un pequeño backup con respecto a Picudo. Picudo ingresó a nuestra área en el año 2015 aproximadamente, hizo un pico muy fuerte en el año 2017-18, y a partir de ahí es como que hemos empezado a encontrarle la forma a trabajar con respecto a Picudo, de manera, digamos, que queda muy condicionado por el ambiente, y esta campaña que pasamos es como si hubiese pasado inadvertido Picudo, porque la verdad que las condiciones climáticas lo rigen mucho, sobre todo la temperatura y la humedad. Al margen, digamos, que tenemos nuestro paquete, digamos, de regionalización de las fechas de siembra, que son muy importantes para evitar el efecto cascada justamente de Picudo a través de los movimientos de su población. Entonces, uno lo que tiene que hacer siempre, siempre es un monitoreo intensivo cuando no hay cultivo. La parte más importante es esa, es cuando no hay cultivo. Y cuando hay cultivo, evidentemente, se tiene que continuar con el monitoreo. Quiero decir, o sea, que las trampas pasan a formar una herramienta súper importante para cuando no hay algodón, y cuando hay algodón no se desactivan las trampas, sino siguen, pero empiezas a hacer un poco más de foco, sobre todo en el cultivo. Entonces, primero, lo que nosotros, primera regla, era concentrar la fecha de siembra, que lo hizo el SENASA a través de la imposición de la fecha de siembra. Y lo importante, y lo segundo a resaltar, es que cuando se concentra la fecha de siembra, prácticamente casi todos al mismo ritmo vamos concentrando, como en bloque de alguna manera, nuestros tratamientos fitosanitarios. Entonces, como que siempre lo he dicho, Picudo no es una plaga individual, sino es una plaga social, porque involucra que todos los productores deberían hacer medianamente lo mismo, porque si uno es eficiente y el vecino no, termina siendo lo mismo, o sea, me va a pasar la plaga del vecino hacia mi lado. Entonces creo que de alguna manera, al concentrar la fecha de siembra, prácticamente todos hacemos nuestros tratamientos fitosanitarios al mismo ritmo, entonces vamos de alguna manera como sincronizando el área. Y segundo punto importante es la destrucción del rastrojo. Es obligatoria y es una responsabilidad del productor destruir su rastrojo. Súper importante eso para destacar, porque si el rastrojo queda, nadie lo controla y es una fuente de comida para Picudo. Si bien Picudo estos últimos dos campañas viene pasando desapercibido porque climáticamente no está en un rango que a él le gusta, también pasa por el manejo de que venimos destruyendo los rastrojos como corresponde. Por lo tanto, las plagas que emigran del cultivo hacia el refugio es la menor cantidad posible, y luego a través de los tratamientos de bordura, perdón, cuando el cultivo está, evitamos que la menor cantidad que emigre del refugio venga hacia el cultivo. Entonces, como que hay que cortar sí o sí las entradas y las salidas. O sea, la salida del cultivo tener que ser la menor cantidad posible del refugio, y del refugio la menor cantidad posible hacia el cultivo. Como le digo, Picudo es una plaga que hay que respetarla. Hay algunos años que pasa desapercibido, pero puede tornarse explosivamente y altamente dañino, ya lo ha demostrado a lo largo de los años, en gran parte de América, de Estados Unidos, con gravísimos problemas, Brasil con gravísimos problemas, que a diferencia nuestra, nosotros sí tenemos un reposo invernal muy importante para el control, digamos, de Picudo de forma natural, que no lo tiene Brasil, y termina siendo un problema. Si vos por ahí tienes el dato, Brasil realiza más o menos 30-32 aplicaciones en un cultivo de algodón, de las cuales 20 son responsables de Picudo. O sea que termina siendo súper importante, y nosotros cerrar esta campaña con 5 o 6 aplicaciones termina siendo lo más amigable posible con el ambiente, pero también viene aparejado de muchos años de venir trabajando de manera uniforme en cuanto a lo que es
fecha de siembra y destrucción del rastrojo, para evitar que picudo sea hoy un cuento más y no una plaga importante de la que podamos hablar. El resto de las plagas, que en segundo lugar termina siendo siempre las chinches siempre están presentes, es de darle importancia a las chinches porque en cuanto te descuidaste, algún tercio del algodón, ya sea inferior, medio, superior, te afectan las chinches si te descuides. Y también, como si no nos faltaban plagas, también se nos están empezando a agregar el complejo Spodoptera, que hace pocos años empezó a tener daños en algodón, y año a año es como que van avanzando y terminan siendo tremendamente dañinas si uno no logra identificarlas o monitorear a tiempo. Tremendamente dañinas, porque son difíciles por ahí, ya cuando el cultivo está demasiado grande, poder llegar al control bien abajo. Por suerte tenemos productos muy buenos de sistémicos, así que, pero no hay que descuidarse porque en cuestión de 3-4 días pueden ser muy, muy dañinas, en cuanto muy agresivas hacia el cultivo de algodón, en donde lo que nosotros tratamos de cuidar, el capullo más chico tratamos de cuidar, así que es importante eso. Y después el complejo de plagas, digamos, no termina siendo muy complicado cuando el año es seco. Ahora, cuando el año viene húmedo, sí es como que se te arma un batallón por atrás desde el inicio. Bueno, como plaga importante en nuestro arranque, siempre cuando el clima es seco, son los trip. Hay muchas veces que nos llevaron a realizar hasta 2 o 3 aplicaciones para el control de trip, porque se torna demasiado agresivo cuando el año viene seco. Importante para todos los productores, como resaltábamos, la destrucción del rastrojo, ya que nos encontramos en época de destrucción del rastrojo, tanto para los productores como el área de riego como el área de secano. Es importante hacer la destrucción del rastrojo, ya que es obligatoria la responsabilidad del productor en esta actividad muy importante. No se olviden que esto tiene un carácter social y no individual, por ende tenemos que tratar de hacerlo todos, para que podamos seguir produciendo de esta manera, siendo eficientes, no siendo exagerados en cuanto a las pulverizaciones que nos obligarían las plagas, y siendo lo más amigable posible con el ambiente, tratar de producir de la manera más sana posible nuestro cultivo tan querido como es el algodón. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Les recordamos que nuestro nuevo día de emisión son los martes a las 22:30 horas. Gracias por acompañarnos.